siempre te va a gustar más, pero tienes que ver a ver si te la saca más. Entonces, eso sí, pero bueno, también a uno le gusta más una, pero a otro le gusta otra, a otro le gusta otra. Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Muy original. Bueno, yo doy la bienvenida y ahora lo llamo. Así, vamos a presentar el libro de ¿Cuánto te juegas? Del autor ausente. Así que, gracias a la editorial Amargor, ha querido que esta presentación sea en nuestra sala, así que queremos agradecer especialmente a Chema. Y los que bajan no es el autor, o sea que seguimos así con el autor Bautista. Está a punto de ser porque es su hermano. Bueno, así que los dejo con ellos y ya busco al actor principal. Muchas gracias. Una pregunta, Raúl, ¿eso que grabas, a dónde va? Después lo ponemos en el YouTube. Están esperando. 8 puntos. Publicada, no significa que no tenga más y que no tengamos intención de publicar más obras suyas. Como todo primer libro, pues siempre es pedote, porque un primer libro siempre cuesta, es como un niño tonto, al que le das a luz y que te cuesta más que los demás, y para nuestra editorial pues es gozoso que hubiera hablar entre estos autores. Decir que, bueno, que es un libro de relatos o de cuentos cortos y menos cortos y que tiene los temas habituales de Iván, que sabe envolverlos de una manera increíble, como podréis comprobar cuando leáis el libro. Como solamente soy editor y tengo que decir que estoy muy contento, voy a decir que estoy muy contento. Y voy a dar paso a Gonzalo, me parece que va a seguir el tema, luego va a seguir Isabel, luego va a leer un cuento Hilda Fuchs, que ha venido aquí para leernos un cuento, y acabará Iván pues, contándonos algo del libro, y habrá una rueda de preguntas que me gustaría que lo asesinarais un poco verbalmente, porque siempre lo han hecho esto. Y nada más, que doy paso a Gonzalo, que es el primero. Tengo preparado solamente una frase, que conozco por diferentes motivos a Iván desde pequeño. Y he seguido bastante su trayectoria. Y de alguna manera conozco un poco sus aficiones, a lo que más ha ido. En algunas supongo que he tenido influencia, como es natural del padre. Y en otras, pues ya lógicamente ha empezado a volar solo y ha empezado a influir en mí, lo cual ya no es tan natural en la relación de hijo y padre. Escribimos juntos un libro, un anterior, pero que no era un trabajo nunca de Iván, pero no es que signifique que sea una rectificación a la versión histórica que ha comentado Chema, sino que fue un libro a medias, es decir, lo cobramos a medias, pero escribimos más a medias. Es decir, la famosa historia de los Pelayos, teóricamente escribíamos uno, escribíamos el otro, pero además de escribir todo lo suyo, escribió algunos capítulos como si fuera yo. Y nadie lo notaba. O sea, cogí un poco lo que era mi estilo y tal y cual y escribía como si fuese yo, y realmente pues, no se nota la diferencia. Sí se nota la diferencia de uno al otro, de una manera como ustedes lo hicimos, pero en fin, eso es un pequeño secreto que a mí me gusta desvelar, ¿no? No hay ninguna trampa, porque básicamente él conocía perfectamente lo que íbamos a contar también. Y esa parte pues la desarrollaba él mejor que yo, pero sí la contaba un poco para que fuera más homogéneo con el resto del estilo mío. Después hemos hecho también algunas otras actividades del mundo artístico, como ha sido pues, un par de discos, quizás alguno más, pero sobre todo dos bastante importantes, y aquí algún músico que acabamos de saludar, que ha trabajado precisamente los dos, un homenaje a Jesús de la Rosa, el líder de Triana, y sobre todo después el último disco importante que hemos hecho juntos, que fue el Canta Sabina, donde más duele de María Jiménez cantando las canciones de Sabina.
donde la colaboración fue muy importante, y yo creo que ahí sí estuvimos a un nivel de 50%, creo que en el cobro y también en la producción. El coche. Y a todo esto un poco, es decir, la relación un poco peculiar que puede haber un poco entre padre e hijo. Sé que Iván, en el mundo de la literatura, siempre ha estado interesado por algún tipo de autor, que dudo si he sido yo el que se lo he presentado o no, ahora él me lo aclarará, como por ejemplo Evelyn Waugh, que yo siempre me pareció una maravilla y tenía amigos que me lo hablaron y tal, igual fui yo, no sé qué es Evelyn Waugh, pero vaya, es normal, soy yo. Y cuando leo su libro de relatos, pues veo algunas influencias de Waugh, bien asimiladas y bien tomadas por él. Pero para terminar ya, y simplemente voy a hacer un poco este esquema, que me gusta por supuesto mucho, el capítulo especialmente me gusta, como el capítulo de Christian. En algún capítulo me siento un poco representado e incluso un poco, no digo caricaturizado de mala manera, pero que se parece mucho a las circunstancias muy actuales, como un cine de autor que está haciendo una película con un gran apoyo institucional, que eso es lo único que es diferente a la realidad. Y estoy en pleno montaje, hoy hemos estado comiendo juntos y viendo muchas cosas de montaje, que venía por primera vez. Mañana se incorporará un poco al equipo de guión de la segunda parte de la película y seguirá un poco esa colaboración. Pero mi hincapié hoy lo quiero poner en el que me gusta mucho la dedicatoria del libro. Sobre todo a Isabel Canales, Isabel que está aquí con nosotros. Yo siempre he tenido una especial ganas de decirle a la gente que le enseña eso a mis hijos lo que se lo agradezco. Y con esto me gustaría también con eso ampliarlo a los profesores de Óscar, los profesores de Pablo. Muchas veces he sentido la gana de ir al colegio a decirle al final de curso o al final ya de una etapa en la que salen del colegio: no sabe usted lo importante que es que mi hijo sepa muchas cosas gracias a usted, en vez de que sea solamente de la parte mía, ¿no? de la obligación mía y la de su madre. Lógicamente pues imbuirle una serie de cosas, pero claro que hay otras personas que me expliquen no solamente el teorema de Pitágoras, sino otras cosas que tienen importancia luego para la vida, pues me parece importante. Una de las cualidades de Iván es que sigue aprendiendo, y creo que es muy importante, porque a los 40 años muchísima gente ya dejó de aprender hacía 18 o 20 años, o sea, la gente tiene ya de aprender hasta los 20 y tantos, y los últimos años siempre me ha hablado con admiración de las clases que tomaba con Isabel. Isabel la nació mayor, la he conocido personalmente porque me parecía una autoridad en lo que estaba hablando, y me sorprende que una persona con la apariencia y seguro además la realidad de tan joven sea capaz de influenciar tanto la manera de pensar y la manera de actuar de Iván. Y entonces pues yo, además de presentar a Iván, lo que quiero es presentar a Isabel para agradecerle ya por fin una vez a alguien que le da clase a hijos míos y que le infunde cosas que yo no he sido capaz o que yo no he conocido. En este caso, digamos, lo que es de verdad escribir bien, esa técnica. Yo sé que él ha estudiado muchos libros, algunos de ellos incluso lo hemos compartido, lo hemos comentado, ¿no? El inglés que hizo lo de la habitación con vista y todo este tipo de cosas, pero parece que todo eso se ha elevado a muchísimo nivel respecto a las clases que ha recibido Isabel. Me parece muy justo el dedicarle el libro a Isabel, y yo también estas palabras se lo dedico a Isabel con agradecimiento a todas las personas que le añaden a mis hijos la sabiduría que a mí no me ha llegado tiempo de poderle, o conocimiento de poderle traspasar, y ya con eso pues dejo la palabra a Isabel. Muchas gracias. Es decir, que ha sido un alumno aventajado. O sea que... bueno, yo no necesito chuleta porque no tengo esta facilidad de palabra, lo que dicen aquí los pelayos. Yo no conozco a Iván de pequeño, hará 4 o 5 años que nos conocemos, y a veces pienso que lo más normal es que nuestros caminos no se hubieran cruzado nunca, ¿no? En la vida, o que de cruzarse, pues lo lógico hubiese sido que se descruzasen rápidamente, ¿no? Igual que un caracol no podría avanzar por la misma vía que un tren de alta velocidad, por poner un ejemplo muy tonto en el que por supuesto el caracol sería yo. Yo creo que pocas relaciones mantengo con personas cuyo universo me sea tan diferente del mío, vamos. Pero como lectora y escritora de historias, y en esto sí coincide mi universo con el de Iván, creo que las casualidades no existen,
Iván tomó contacto con la Escuela de Escritores, el taller literario que yo fundé hace más de 10 años y donde trabajó como profesora, porque pensó que de alguna manera podrían colaborar la escuela de póker que él dirigía con la Escuela de Escritores. Cuando le cuento a alguna persona de mi universo cómo conocí a Iván y llegó a este punto, siempre alza las cejas con extrañeza, ¿no? La idea de que una escuela de póker y una escuela de escritores puedan colaborar es tan peregrina que parece extraída de un relato, realmente, ¿no? Igual que parece extraída de una novela, pues la vida entera de Iván, ¿no? Que me fue contando poco a poco en nuestros sucesivos encuentros. Aunque si entablamos relación no fue por su primera toma de contacto con la Escuela de Escritores, sino porque él andaba buscando a alguien que le ayudase con una novela con la que se había atascado. Ahí es donde yo entré en juego, con una bolita de ruleta que cae en la casilla. Nos conocimos y acepté ayudarme con la novela, solo que leí al principio y le dije que se había equivocado de apuesta, que mejor jugársela primero con el relato breve y que si aceptaba mis reglas, pues que yo le podría ayudar, ¿no? Entonces él sí aceptó. Y de ese mano a mano pues acabó surgiendo este libro de relatos, ¿no? Y digo que nada es casual, pues porque Iván es un poco así, ¿no? Como el protagonista de su primer relato, Cuánto te juegas, que da título a la obra, pues va por la vida con los ojos y los oídos bien abiertos, como todo buen jugador. Nada se le escapa, no se cierra a nada, siempre encuentra alguna respuesta o alguna estrategia para salirse con la suya. Y bueno, igual que a alguien más convencional no se le habría pasado por la cabeza buscar conexiones entre el póker y la escritura, pues tampoco era normal, ni mucho menos casual que alguien del universo de Iván, aceptase con una actitud de máxima humildad e incluso gratitud el fusilamiento sistemático al que sometí a las primeras páginas de su novela y los primeros borradores de sus relatos, ¿no? Solo una persona muy abierta a otras miradas, a otros universos, podía propiciar una relación tan enriquecedora, al menos para mí, como la que mantuvimos Iván y yo durante la confección de los primeros borradores de estos relatos. Y bueno, de hecho, su actitud ante el aprendizaje varió en mucha medida mi forma de enseñar. Me abrió a ciertas vías de conexión con mis alumnos que nunca se me habría ocurrido probar si no hubiese entrado en contacto con alguien de sus características y de su sensibilidad. Él me ayudó con mi forma de enseñar en la misma medida o más en que yo le ayudé a mejorar como escritor, ¿no? Entonces, esta apertura, este coraje, esta vitalidad, el humor con los que Iván se adentra en cualquier situación de la vida, y la atención y el respeto con que escucha cualquier punto de vista que no sea el suyo, la curiosidad y la perseverancia con la que explora universos diferentes, pues yo creo que son lo que hacen valioso, en mi opinión, este libro, ¿no? Él siente placer al meterse en todo tipo de pellejos, eso se nota en su escritura y se convierte también en placer en el lector, ¿no? No a todo el mundo pues, se le ocurre indagar en el alma, por ejemplo, de ese ser pelma, amable, insignificante que existe en toda oficina, ¿no? O de aquel trabajador imprescindible pero inseguro que nunca va a llegar a ser director, ¿no? O en la pulcritud matemática de un psicópata en su último día de vida, por poner solo 3 ejemplos de personajes de sus relatos, ¿no? Además de la capacidad de ponerse en diferentes pieles, que yo creo que es muy importante para todo escritor, ¿no? Otra cosa que me gusta de los relatos de Iván es que siempre usa la ironía y la crítica, y yo diría también que la autocrítica. Por ejemplo, en el relato Paulino, su madre y el fin de Doctor, que es uno de mis preferidos por el uso que hace del absurdo,
pues Paulino media hostia, es un ignorante que apenas sabe leer ni escribir y que sin embargo acaba convirtiéndose para el lector en un ser más presentable y honesto incluso que el mundillo subvencionado de la producción cinematográfica española, que le encumbra y con el que se le pone en contraste, ¿no? Entonces la narrativa de Iván no es en absoluto políticamente correcta, que es lo peor que le puede pasar a la narrativa, por cierto. Se burla de la misma forma del poder que de la vulgaridad, de lo sofisticado que de lo burdo, del perfeccionismo que del descuido, del amor que de la desconexión emocional. No se le caen los anillos por escarbar en donde tiene que hacerlo pues, cualquier buen escritor, que es en sus propias vísceras, ¿no? Dice Eloy Tizón, que es un escritor al que yo admiro mucho, que uno puede conocer mejor el alma del escritor por lo que escribe que por un prolongado trato personal con él, ¿no? Yo añadiría que esto no solo ocurre con los buenos escritores, ¿no? Con los que se atreven a desnudar su alma delante del lector, ¿no? Y a Iván pueden quedarle facetas técnicas que pulir o que perfeccionar, pero su escritura tiene esa esencia exploratoria, ¿no? Que nos permite descubrir como lectores quiénes somos por detrás de las apariencias y de qué pasta está hecho en realidad el ser humano, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y bueno, en unión con todo lo anterior, estos relatos tienen otra cualidad que yo creo que los hace muy interesantes y es la sutileza en la temática. Iván, cuando escribe, pues no se molesta en enfocar su atención hacia lo obvio, ni tampoco hacia lo trágico, ni hacia lo sentimental, sino que acerca su cámara al detalle que se le suele escapar al ojo humano. Dice Alessandro Barico que escritor es aquel que ha visto un ángel donde el resto de la gente no ha visto nada y que es capaz de mostrárselo a los demás a través de sus palabras. Y si algo me queda claro es que Iván ha visto ese ángel y ha sabido mostrárnoslo a lo largo de estos relatos. Por poner un ejemplo, en su último cuento, Hijo de la clase trabajadora, nos hace entrar con mucha habilidad en una situación de lo más convencional, dos amigos que coinciden en Bruselas quedan a cenar y a tomar unas copas, para mostrarnos enseguida el hueco, la fisura de insatisfacción que suele circundar una relación amistosa de la clase acomodada, que se basa precisamente en la búsqueda permanente de lo excepcional. Y solo entonces, cuando ha señalado esa brecha que rompe la superficie de las cosas, el amigo del protagonista pues le lleva al único bar sin pretensiones de toda la ciudad, un bar donde personas de la clase trabajadora van no a representar un papel, como pueden hacerlo los funcionarios de las Naciones Unidas en sus ratos de ocio o el mismo protagonista, sino a tomar unas copas mientras charlan, sin más, sin buscar ser los más guapos o los más guays, sin que un entorno sofisticado o pretencioso les distraiga de lo que en verdad son y están haciendo. Y bueno, pues lo normal, lo natural, lo auténtico en este relato, como en la vida, pues se convierte en excepcional, ¿no? A través de un protagonista que logra ver un rayo de autenticidad emocional en su vida impostada, ¿no? Entonces, por su sutileza, no es fácil reflejar este tipo de temas literariamente, ¿no? Dar permiso y vía libre al lector para que deje caer su disfraz y sienta por un momento la vida en estado puro. Pero es que para reflejar esto, antes ha habido que reparar en ello, ha habido que ver el ángel, digamos, y solo para percibirlo pues hace falta cierta desnudez de alma, ¿no? Iván ha sabido entrenar su mirada para captar esas desviaciones sutiles, ¿no? El comportamiento humano que suponen justo las puertas de entrada al relato breve. Entonces este tipo de rara sensibilidad yo creo que es el gran tesoro de todo escritor, porque como decía Baltasar de Castiglioni hace muchos siglos, quien en su espíritu no tiene cosa que merezca ser entendida, mal puede decilla o escribilla. Entonces, así en estos relatos yo creo que tenemos lo esencial,
no tanto para distraernos, para eso ya podemos enchufarnos a la tele, por ejemplo, sino para tomar contacto con aspectos sutiles de nosotros mismos que nos pueden acercar un poco más a quienes somos en realidad, por detrás de nuestros ropajes, nuestras máscaras. Eso sí, yo creo que de una forma placentera, vital, irónica, alegre, todas ellas cualidades personales que tiene Iván y que impregnan su escritura. Y bueno, pues me siento muy honrada de estar aquí, de que me haya invitado a presentar esta obra y agradecida a Iván por propiciar un poco que nuestros dos universos se conviertan en uno solo a través de la magia de la literatura. Y bueno, también os agradezco a todos vosotros que hayáis venido y más os vamos a agradecer, claro, que leáis la obra, que es de lo que se trata en estas presentaciones. Muchas gracias. Esto me lo manda por ley, ¿no? Para Juan Carlos. O para mucha ganas de leer. Este cuento se titula Todo en uno. Abrió los ojos y enseguida pudo comprobar que, aunque apenas había dormido algunos minutos, se sentía descansado. A la que se estiró, ya estaba golpeando con el brazo derecho la bandeja con los restos de la cena. Ni muy buena, ni muy mala. En realidad aquellos alimentos le habían dado igual, pero por lo menos todavía le quedaban algunas migajas que le podían amansar el rum rum que le corría por el estómago. Al final de la tarde le había llegado el último mensaje de su hermana, o había sido por la mañana. El caso es que todavía no lo había leído, pero tampoco se levantó para hacerlo. Si lo hacía, desde luego sería para afeitarse. Desde los 15 años, todos los días de su vida se había afeitado, de manera rigurosa y observando el protocolo que él mismo se había impuesto. Nunca hubiese concebido de hacerlo de otra manera. Las cosas, si se hacen, hay que hacerlas bien. Es más, a ser posible, perfectas. Y lo primero es lo primero. Y como lo primero para él, antes del afeitado, era siempre hacerse la cama, se puso a ello con el cuidado propio del que ama la geometría y sobre todo la simetría. Cuando vio que ni había arrugas ni ninguna otra imperfección que pudiera contravenir lo que un camastro perfectamente hecho debe transmitir, lo dio por bueno y entonces sí que pasó a rasurarse. Tanto le gustaba el tacto de la cuchilla que prácticamente siempre terminaba su aseo acariciándola con la yema de los dedos. Ya se cuidaba de hacerlo de manera a no lastimarse, si bien más de una vez se producía algún que otro corte. La verdad es que siempre de manera superficial, levantando unas pocas capas de su epidermis. En cualquier caso, nunca le daba la más mínima importancia y enseguida pasaba a ocuparse de la siguiente acción que tuviera pautada. Haber vivido solo tanto tiempo le había dado la ventaja de que la inevitable interacción con otros no fuese un obstáculo para hacer fluir sus planes. Planes para levantarse, planes para arrancar, planes para actuar y, en definitiva, planes para no dejar nada al azar. Efectivamente, todo tenía que estar pautado y así ni un problema. Todos le decían que Margaret había sido su gran oportunidad
para asentar su vida, para que el orden y el concierto que constantemente necesitaba fuese, ¿cómo decir?, más natural. Quizás la palabra fuese orgánico. ¿Qué más da? Se repetía desde hace ya muchos años. Es cierto que con aquella relación sentía que algunas cosas, como la pulsión sexual, se le había regulado. Eso sí que le había parecido una buena manera de tener eso también pautado. Pero luego estaba eso que todos hablaban del compromiso. ¿Eso qué es?, se preguntaba. No es que no entendiese aquella palabra, lo que ocurría es que no era capaz de darle excesiva importancia a ese término. Y lo que ya no pudo aguantar fue cuando cierto día Margaret le recriminó que no había bajado la basura. Él, incriminado en algo relacionado con la inmundicia, con el descuido higiénico, la verdad que aquello le duró poco y es probable que Margaret sufriera por ello. Quizá. Pero eso no era algo sobre lo que él pudiera pronunciarse. Ahí estaba, como los chorros del oro, afeitado y aclarado. Ahora, a recoger la bandeja, que tampoco era cuestión de tener comida, poniéndose mala por el cuarto. Realmente no es que supiese qué hacer con ella o dónde poder dejarla, pero al menos lo que sí podía hacer era no dejarla a la vista. Así que depositó la bandeja debajo de su cama, a la espera de poder largarla en cuanto pudiera. Y había repetido esa acción muchas veces, cuando en su etapa de adolescente estudió en ese maldito internado, al que sus padres no tuvieron duda alguna en enviarle. Prefería coger la bandeja de la cena y muchas veces de la comida para poder comer a solas en su cuarto. Cierto es que compartía habitación, pero los otros chavales sí que les gustaba quedarse en el comedor. Más de una vez dejó los restos de comida debajo de su cama y más de una vez se le castigó por aquello. Y la verdad es que siempre tuvo la sensación de que hacían bien. No es cuestión de ser tan guarro como para ir dejando las cosas desordenadas por ahí. Lo que pasa es que hoy realmente ya le daba igual. Razones tenía para ello, pero no así por lo que tuvo que pasar en aquellos años en donde se vio obligado a estudiar y, lo peor, a convivir con aquella basura de gente con la que debía compartir su espacio vital. Ahora que eso le costó romper de manera definitiva la relación con sus padres. Nunca más los vería y nunca más serían capaces de volver a verle. Ahí sí que estaba absolutamente seguro de que ellos sufrieron mucho, pero también conseguía recordar que aquello le había dado igual, y así hasta hoy. Sabía que hoy no tenía mucha ropa para elegir para vestirse, pero con la que tenía a disposición se preocupó por combinarla de la manera más elegante y formal posible. Menos mal que parece que su hermana se había preocupado en enviarle la suficiente como para contar con hasta 3 mudas completas, una para la mañana, otra para el mediodía y la última para poder cambiarse por la noche y pasar las últimas horas del día antes de meterse en la cama sin que los picores producidos por la muda anterior le pudieran alterar su correcto transcurso de ese sueño que tanto le preocupaba. Hacía tantos años que no había vuelto a ver a su hermana que apenas podía recordar su cara.
En cambio, jamás se le olvidaría la cara de Margaret, de sus padres o de, por ejemplo, ese idiota de compañero que le tocó aguantar compartiendo cuarto en aquel internado. De puro idiota que era, no tardó mucho en quitárselo de encima. Y ahí sí que estaba seguro de que aquel niñato no sufrió lo más mínimo, porque como en general le pasaba a él, le daba bastante igual. Alguna cara más la tenía grabada, pero no así la de su hermana. Ella se casó muy joven y se fue a vivir muy lejos. Creía que había tenido algún hijo o hijos, pero no estaba muy seguro de si era así, y tampoco de cuántos pudieran ser. Sí que recordaba que ella era también bastante idiota, pero últimamente se había portado bien haciéndole envíos que no le habían venido nada mal. Se acercó a la cuerda que colgaba de pared a pared y en donde de manera cuidadosa y atrapadas por unas pinzas se encontraban varias piezas de ropa que se mostraban desde el reverso para evitar el tener que ser planchadas. Tomó algunas de ellas, las colocó previniendo cualquier arruga sobre la cama y una a una fue dándole la vuelta para poder vestirse con ellas. Primero los calzoncillos, que se ajustó definiendo la carga que durante años le había convenido, siempre a la derecha. Luego los calcetines, los dos subidos justos hasta el mismo nivel de la pantorrilla. No es que lo midiese, pero sí se tomaba los segundos necesarios para asegurarse de que así quedaría. Así siguió con los pantalones, con la camisa, con la corbata y finalmente con el chaleco. Aunque nunca llevase chaqueta o traje, el chaleco siempre le tenía que acompañar. Solo contaba con un escueto espejo que apenas daba para poder reflejar el contorno completo de su cabeza. Se movió arriba y abajo, de la derecha a la izquierda y en las direcciones que fuesen precisas, para así constatar que se había vestido de la manera más correcta posible, sin que molestas asimetrías pudieran tener que avergonzarle delante de todos. Mira que había tenido que pasar por épocas de modas de las denominadas informales, o algún que otro cretino le había comentado alguna vez que se decía casual. Pues bien, de ninguna manera. Las cosas o se hacen bien o... El caso es que ahora quedaba peinarse, y a eso había que dedicarle el tiempo y el cuidado que fuese necesario para que resultase tan eficaz como sin duda debía serlo con la ropa que uno se pone a diario. Ahí le dedicó un poco más del tiempo que le había tomado el vestirse, pero es que, ¿por qué no?, se decía a sí mismo. No es que tuviera mucho que hacer, así que consumió el tiempo que consideró oportuno rehaciendo dicha acción hasta 3 veces. Una vez que al calor de lo que el espejo le contaba pensó que seguir peinándose era ya poco edificante, se dio cuenta de que poco más se podía hacer. De lo pautado, todo lo había realizado ya, y para el siguiente paso tenía que esperar una acción de terceros. Sabía que pocas cosas le reventaban más que ese tipo de situaciones. Y más de un problema había tenido con muchos tipos de personas que se empeñaban en ponerse en medio de su camino. Pero la verdad es que en esta ocasión no podía hacer mucho, así que no se alteró. Realmente nunca lo hacía demasiado y por eso decidió sentarse sobre la cama con el cuidado necesario para no deshacerla en exceso.
y así se quedó quieto, fijando su mirada sobre la pared que tenía enfrente y de donde colgaba la cuerda que le hacía las veces de tendedero. Ni pudo, ni quiso evaluar el tiempo que pudo estar así, hasta que por fin escuchó el ruido de apertura de la puerta de su cuarto. Giró su cabeza sobre su izquierda y pudo ver que 3 personas entraban en el recinto. Uno de ellos, que vestía totalmente de negro, se le acercó hasta prácticamente poder tocarle el hombro con su brazo. Eso fue lo que hizo al tiempo que le preguntaba: «Hijo mío, ¿ya estás preparado?». Por supuesto, le estaba esperando. ¿Y crees que a estas alturas ya has conseguido expiar tus pecados? Supongo. La comitiva invitó al reo a que les acompañase y juntos se enfilaron por una alargada galería que les conduciría hacia una cámara de ejecución. A estas alturas sabía que en pocos minutos iba a recibir una inyección que ellos tildaban de letal, pero que le aseguraban le sería totalmente indolora. Así que parece que no tenía de qué preocuparse. De ninguna manera, nada debía llegar a sentir. No, le preguntaba si se había encontrado, porque oírlo... Es la primera vez. A ver, es la primera vez. Mira que me oigo efectivamente de esa manera y está muy bien, sí. Es verdad que hay un flujo ahí, cuando se lo cuentan y no lo lees, se nota. También es verdad que cuando lo escuchas, notas que en un momento dado hay un exceso también de preciosismo, ¿no? Que cuando lo lees no te das cuenta, ¿no? Ahora escuchando y decía, yo hubiese quitado un preciosismo que otro. Hay cambios de puntuación también, de Si te das cuenta que la persona de escribir algo, voy a pedirle a alguien que me lo lea. Antes de editarlo. Antes de editarlo. Es interesantísimo. ¿Qué? O titularlo el jardín. Es interesantísimo escucharlo, ¿no? ¿Verdad? La cuenta que es de otra manera, ¿no? Claro que la gente no lo lee, la gente no suele leerlo, pero... No, también es interesante que leerlo sin decirlo. Sí. También es una lectura distinta que leerlo en voz alta. Uno mismo haga la prueba y ya verán si es distinto. Yo sí lo hago mucho y es muy distinto. Es muy distinto, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Creo que me toca a mí ahora decir algunas cosas y de verdad que voy a ser breve porque si no, llega un momento que no... yo creo que hay que sacar un poco la sensibilidad de este momento maravilloso que he vivido, ¿no? Y entonces lo único que tengo que decir, que sigue desde luego las preguntas, sí, como decía la chica, si hay preguntas, a mí cualquiera, es muy divertido, ¿no? Eso creo que reactiva todo, ¿no? Pero más allá de lo obvio y necesario y deseado, ¿no? Como puede ser dar las gracias a lo que se ha dicho, no solamente porque cómo formalmente se ha dicho, sino que de dónde ha salido, ¿no? Y cómo está lleno de sentido todo. Sí incidir en el hecho de que el verdadero conocimiento, el verdadero aprendizaje se hace de dos maneras. Uno, integrándolo en el día a día, en una manera, digamos, como decía aquí, orgánico, ¿no? Es una palabra que está de moda ahora, pues, no me cuesta decirlo, que sea un poco de moda. Eso es lo primero, es decir, si no es orgánico es muy difícil que el aprendizaje sea real o sea profundo, ¿no? Y luego, por supuesto, fundamental desaprenderlo. O sea, si lo aprendido llega un momento que no eres capaz de desaprenderlo, nunca vas a ayudarte, ¿no? Yo creo que esta obra es una obra en donde creo que sí hay un progreso aprendido, donde ha sido muy orgánico, porque se puede ver ahora, mucho de Isabel, en ese aspecto, y que en los últimos momentos, que son los primeros del libro, me tengo que decir que incluyo, los relatos últimos son los primeros y los primeros son los últimos, porque tiene una lógica de evolución, conversa en este caso.
hay algún pequeño retazo de haberse aprendido lo que Isabel nos fue transmitiendo, ¿no? Pero fue solo en el último momento. Es decir, ahora habría que hacer un segundo libro juntos, lo grabamos. De hecho, tenemos un pacto de intentar hacerlo a partir de octubre. Para hacer una segunda etapa creativa en donde se aprendan cosas nuevas, pero también se trabaja lo desaprendido de lo que hubo, ¿no? Y esto es un proceso maravilloso porque es como la vida, en definitiva, ¿no? Como la vida, si la vives como relataba Isabel, en general, no tanto hablando de mí, sino en general como entiende que es una vida de esta manera, es muy interesante porque te das cuenta que no estás trabajando, que no estás empujando para que las salgan, sino que de alguna manera es como que te montas encima de algo, de un caballo, poner la metáfora que queráis, y de alguna manera vas como arrancas y barrancas, avanzando con el goce que tiene, con el disfrute que tiene estar continuamente, no sé si te vas a caer, si vas a ir más rápido o ir más lento, o si te vas a encontrar con gente que te va a levantar por la izquierda o por la derecha. Últimamente parece que más por la derecha, pero ahora que hay que ir por la izquierda. Y todo esto es para mí la creación, o sea, para mí esto es crear, ¿no? Sí, y de verdad que se breve, voy a acabar enseguida, sí quiero hablar de cuál fue la relación con Isabel, ¿no? En el sentido que hay una palabra, también está muy de moda, y también voy a decirla, que es coach, que ella misma nunca ha utilizado, y tampoco... ¿De verdad que yo estoy haciendo un coach? Y decía, es que no conozco otra palabra para decir exactamente lo que estamos haciendo, que es trabajar sobre la obra, sobre la acción, sobre un trabajo real, ¿no? Empezó por una novela que me machacó, me fusiló en cuestión de 4 días, de 3 minutos, fue cuando lo leí, ya estuvo 4 días decidiéndolo, pero para mí esa manera de fusilarme fue como 2 o 3 minutos, ¿no? Y efectivamente me di cuenta que era sensacional haber tomado esa lección, ¿no? De querer colaborar con Isabel para que machacase esto, porque en esa novela no había ni técnica ni vida, había dos cosas. Si hubiese habido vida, algo habría, ¿no? Pero tampoco había vida, ¿no? Y ella habló enseguida y le dijo que era un absoluto desastre y que era seguir con la vida.